entra esto. El año pasado, con los chicos, como estaba esto sobre más o menos para octubre, estaba la cosa que se empezaba a abrir y que la gente ya podía moverse más. Yo tuve un grupo de alumnos que tuvieron interés en hacer un trabajo de campo. Entonces, no solo vieron las partes de lo que es enfermería comunitaria, sino que como algunos tenían conexiones, por ejemplo, con comedores, que hay tantos ahora en el conurbano acá, comedores para la gente que no llega a comprar, no tiene plata, empezaron a hacer algún estudio comunitario en esos lugares y se hicieron 2 proyectos muy lindos. Porque ¿por qué lo digo? Porque en esta unidad también cuando uno hace como gestionante una planificación para un proyecto a corto, mediano, largo plazo, formalmente no solo es tengo ganas de hacer esto, sino uno se debe presentar el proyecto con determinadas normas. Las normas de presentación de proyectos en general son todas más o menos las mismas. Si no, yo les puedo pasar las que usamos para el año pasado. Pero imaginen que cuando uno presenta un proyecto, no solo, igual que en una investigación, no solamente uno tiene que decir, yo quiero lograr esto, sino que tiene que explicar cómo se va a hacer, quién lo va a dar, dónde se va a dar o cómo se van a reunir, si hay algún tipo de material o algún tipo de gasto, quién lo va a financiar. O sea, presentar un proyecto no es solamente decir, voy a dar una clase de tal cosa. Presentar un proyecto es formalmente decir, por ejemplo, en una planificación, ustedes están, imagínense, es difícil porque ustedes todavía no hicieron nada de práctica. A ver, ustedes están en el hospital, reciben un grupo de enfermeros y se dan cuenta, por las intervenciones, que las cosas se pueden hacer mejor, que a lo mejor no es que no sepan, pero probablemente se hayan alterado un poco esto de las normas de bioseguridad estrictas, o que el manejo de todos los procesos no se hace exactamente de acuerdo a los protocolos. Entonces, uno como coordinador o como jefe presenta un proyecto a la jefatura. Entonces dice, vista la situación de que, por ejemplo, hay algunas de las normas de bioseguridad que no se nota que no se están realizando de manera correcta, se presenta un proyecto a corto plazo para reforzar los conocimientos que los enfermeros tienen sobre esta situación. Entonces se dice, el curso se va a dar en tal lugar, si hay un aula, a cargo de tal persona, se va a distribuir tal material, para lo cual se pide un presupuesto de tanto fotocopia, tal cosa, para los distintos turnos se va a hacer en tal horario, en un turno, en tal horario, todo lo que, no solo el desarrollo del tema o las unidades que se van a dar como clase, sino todo lo que alrededor que implica la materialización, la realización, es, si lo piensan, es lo mismo que el proceso de atención de enfermería, que empieza con una etapa de valoración. Ustedes, para hacer un proyecto de la reforma que sea, primero tienen que valorar el servicio o el lugar que quieren mejorar mediante ese proyecto y tienen que fundamentar por qué. Entonces, lo primero que hacen es valorar el servicio. Valoraron el servicio y se dan cuenta que esta o aquella situación se puede mejorar. Hago la planificación de un proyecto que puede ser material en cuanto a solicitar, por ejemplo, una distinta circulación de las personas. Están planificando
la atención en consultorios externos. Y ustedes se dan cuenta de que la gente primero va acá y después tiene que volver para atrás, ir a la otra ventanilla para autorizar el turno, para hablar con este, y ustedes imaginan que con una circulación distinta, a lo mejor se ahorra personal o se hace más rápido. Entonces justifican todos los datos que encontraron y dicen, si esto se hiciera de tal manera, sería mejor. Y el proyecto es de infraestructura, de lugares, habrá que solicitar presupuesto para la construcción, la movilidad. Hoy en día casi todo es todo esto no es, digamos, una obra de albañilería, sino que casi todo se hace con paneles en seco, y estas reformas son bastante viables, en tanto ahorran espacio o mejoran la circulación. Por ejemplo, cuando yo estudié, a nosotros nos hacían hacer un PAE, no solamente de un paciente, sino de un servicio dentro de lo que era la organización. El servicio de pediatría, cómo entra la persona, dónde tiene que registrarse. Ustedes seguramente, si quieren, chicos, han ido a atenderse. Usted sabe que yo tengo que llegar y tengo que presentarme en una ventanilla, o tener un turno, o ir para otro lado, esperar en tal lugar y me tienen que llamar de otro lado. A veces, cuando estas cosas se ponen en marcha, hay cosas que se pueden mejorar para que no se mezcle la gente que, por ejemplo, viene en las salas de espera de pediatría. Uno de los problemas que yo veía siempre era esto de que está el tipo, la madre que viene con el chico volando de fiebre o realmente muy enfermo, y la otra que consulta por un control, que no está enfermo. Entonces, en la mezcolanza de la sala de espera se contagian los que no estaban contagiados, porque es muy difícil tener a veces una hora el chico sentado y quietito al lado de uno. Entonces, estas cosas a veces uno, con criterio de estar en el lugar, tiene idea de cómo mejorar. Como les dije, puede ser un tema de bioseguridad, puede ser un tema de manejo o de instalaciones. Como enfermeros nosotros podemos presentar proyectos para mejorar, o sea, todo proyecto que tienda a mejorar la calidad del servicio que se le brinda a los pacientes y a su vez mejorar la operación del enfermero, porque a veces es cuestión de ver dónde están las cosas, si están más a mano, menos a mano. La cuestión es facilitarle la tarea a todo el mundo. Si yo le facilito la tarea al enfermero, seguramente el enfermero va a poder brindar una mejor atención. Dentro de lo que tienen en el material hay algo sobre esto que explica convencionalmente lo que se llama planificación de corto, mediano y largo plazo. Insisto, estos tiempos son arbitrarios. Se considera que una planificación a corto plazo es la que se logra en un año, mediano plazo entre 2 y 3, y largo plazo más de 5. Pero si yo quiero hacer una planificación para solucionar algo inmediato y hago una planificación para algo que quiero solucionar en 2 meses, también es posible. No es que si no llega a un año, la planificación no existe. Son soluciones operativas que uno trata de implementar de acuerdo a las posibilidades del lugar. Y hoy en día, como ustedes verán en casi todos lados, como recursos no sobran, cuando uno hace un proyecto ambicioso en el cual hay que invertir mucho, generalmente no lo van a aprobar. Entonces uno, por ejemplo, en un momento como el actual, donde no hay presupuesto en el país para pedir fondos a un lado, cuando no se puede incrementar de ninguna manera la parte económica, y los proyectos más o menos se hacen como las cosas en casa, con lo que uno tiene, y después en otro momento se verá si se puede hacer mejor. En épocas de
de vacas flacas, como diría mi papá, en mi casa, mis hijos estaban acostumbrados a decirme, esto se parece a esa cosa que vos cocinabas antes, pero no es exactamente igual, porque una cosa la reemplazaba con otra y la otra la reemplazaba con otra y terminaba siendo comida, pero no era exactamente lo mismo, porque cuando no hay, no hay. Y en los hospitales suele pasar. Entonces, si uno presenta proyectos que pueden ser fabulosos, pero el financiamiento, el costo es muy alto, y es probable que no sea lo primero que nos aprueben. Entonces, a veces uno hace planificaciones económicas para mejorar un servicio con lo que hay. Entonces, lo único que hace falta es en qué momento o en qué lugar físico, o si no es un lugar físico, por qué medio se va a hacer esta enseñanza o esta mejoría que uno quiere lograr. Lo que sea para mejorar técnicas, procedimientos o refrescar conocimientos. No se olviden de algo muy importante. Jamás se considera que un enfermero no sabe algo, porque si no lo sabe no debería tener el título. O sea, no me lo enseñaron, no lo aprendí, no existe. Puede estar, me lo olvidé. Cuando uno se matricula y le dan la tabletita esa que dice la matrícula, eso quiere decir que uno sabe todo, lo cual no es cierto, pero es lo que marca la ley. Cuando un profesor toma un examen, no toma absolutamente una pregunta de cada cosa del programa, hace una selección. Y si tuviste suerte y no te preguntaron lo que no sabías, aprobás igual. Entonces, nunca se puede justificar una falla en un procedimiento protocolizado que debería estar en la formación profesional, no se puede justificar con no lo hice o no lo sé hacer. Tengo poca práctica porque lo practiqué muy poco, porque no tengo la destreza, está perfecto. Y esto uno debe manifestarlo en el momento que tengo que hacer la tarea. A ver, vamos a poner un ejemplo clásico, que es el miedo de todo enfermero recién recibido. No tengo la práctica suficiente para colocar una vía. Una venoclisis y me agarra miedo porque no estoy segura si me va a salir. Cuando tengo que hacer el procedimiento, lo que corresponde es informar. Si tengo algún compañero muy piola, con un compañero, y no con el supervisor, y decirle, necesito que alguien me apoye, porque francamente, pues, le pasa a todo el mundo, no tengo la seguridad de cómo me va a salir. No se crean porque los enfermeros nunca tienen la seguridad de que les va a salir bien. Les sale bien cuando tienen mucha práctica la mayoría de las veces, pero muchas veces no nos sale bien. Así que tampoco es un problema. Si yo aviso esto, seguramente me va a acompañar alguien. Ojo, y esto se supone que es en los primeros días de trabajo. Si yo hace 2 años que estoy o en un año que estoy en un servicio y le digo, y todavía no me sale, va a sonar un poco a haraganería, digamos. Yo soy nuevo, no tengo la suficiente práctica, le pido a alguien que me acompañe para que me ayude por si de repente no sé qué hacer. Y las cosas se logran, con calma, con el conocimiento del protocolo, les puedo asegurar, porque yo también tuve ese miedo, se logran las cosas. Así que no es un problema. Pero en vez de decir, ah, sí, fenómeno, ya voy, y después tener que reconocer, no me sale, no lo hice, es preferible siempre avisar antes, queda bien. Igualmente cuando uno se equivoca con algo, inmediatamente decir que uno tuvo una confusión y se equivocó. Si me equivoqué y en vez de darle un paracetamol le di una metoclopramida, no pasa nada. Ahora, si por ahí me equivoqué y le di un medicamento que puede ser alérgico a esa persona, puedo tener un problema serio. No me tengo que callar. Me pasó algo, se me rompió una ampolla de medicación. Me equivoqué,
lo primero que tengo que hacer es decirlo y tratar de que no me pase. Por eso hay tantas medidas en los procesos para evitar que yo tenga un problema. Por eso están en un momento los 5 correctos, ahora dicen que son 10 correctos o puede haber más, pero asegurarme cómo corresponde es lo primero que tiene que tener en la cabeza un enfermero cuando está haciendo una tarea. Esto, comentario al margen, ¿sí? No se lo olviden nunca. Entonces, yo voy a considerar una mejoría para una intervención, para una disposición, para la atención de la gente de cualquier manera en la cual intervenga enfermería, tengo que presentar un proyecto. Y en ese proyecto tiene que estar, igual que en una investigación, la detección del problema, la justificación, el supuesto, la hipótesis de que con esta mejoría yo voy a lograr, o sea, se va a conseguir una mejor atención o se van a ahorrar materiales o lo que sea, y a quién va a estar a cargo, cuál va a ser el tema, cómo se va a desarrollar, dónde se va a desarrollar, si hay costos, qué costos y cómo se va a conseguir el financiamiento para ese costo, que a veces puede ser menor. Pero, por ejemplo, hay lugares donde cuando se hace este tipo de educación a mediano o largo plazo y hay reuniones recurrentes, se utiliza un espacio determinado que se solicita con anticipación, se prevé generalmente algún tipo de refrigerio, aunque sea café y galletitas. Si la persona que tiene que dar la clase o tiene que viajar, se calcula el viático. Estos detalles chiquititos son los que cuando yo presento un proyecto no los tengo que dejar sueltos. Yo planifico un proyecto y lo tengo que presentar todo hecho. Y me van a aprobar todo lo que está ahí. No puedo modificar después. Entonces, voy a detectar, igual que en un PAE, voy a detectar un problema o voy a mejorar una situación, hago una planificación para ver cómo puedo llegar a hacerlo mejor, presento el proyecto y si me lo aprueban, lo tengo que poner en marcha. No se olviden que para todo esto, ustedes conocen el puesto de enfermería que es el enfermero en control de infecciones o el ESI, que generalmente se le llama. ¿Alguna vez lo oyeron nombrar? Se llama Lo enfermero. oí nombrar, pero no sé cómo es. Pero bueno, no bien. a ver, vamos a hablar, ustedes, no sé si leyeron algo todavía sobre el tipo de organización vertical, horizontal. Enfermería es una organización vertical. El que está arriba manda al que está abajo y no hay discusión. Bueno, entonces, el cargo de enfermero en control de infecciones es un cargo que no entra en la categoría de jerarquías dependiente del jefe de enfermería. El enfermero en control de infecciones trabaja con el equipo de infectología o con el infectólogo y responden únicamente al director de la institución. Si es enfermero en control de infecciones, se va a ocupar de controlar, vigilar, revisar, supervisar todo lo que se refiera a bioseguridad, pero no solo con los enfermeros, con toda persona que está dentro del hospital. Por eso que no debe estar dependiente de ningún jefe. Porque si yo tengo que explicar que una persona que tiene un cargo superior al mío se equivoca, voy a tener un problema de autoridad. Entonces, ese puesto
depende directamente de infectología y va directamente al director del hospital o de las clínicas, lo que sea. Trabaja junto con los infectólogos y generalmente lo que se ocupan, además de recorrer y ver si tienen todos los dispositivos de alcohol en gel, tienen alcohol en gel, todos los office tienen suficiente antiséptico, tienen los materiales que tienen que tener, de que cada enfermero haga los procedimientos de acuerdo al protocolo como debe ser, pero no solo los enfermeros, los médicos, o los camilleros, o el personal de mantenimiento que entra a una habitación. Absolutamente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque en infectología, lo que normalmente se lleva un control, como si fuera un censo que tuvimos hace poquito, una estadística de cuántos pacientes aislados o de cuántas patologías transmisibles hay dentro de la institución. Cada una de estas patologías, y yo me manejo con las normas de bioseguridad que debo haber aprendido porque forman parte de mi formación profesional, tanto médico como enfermero, así sea el mucamo, porque a los mucamos les explican cómo tienen que, primero, antes de meterlos a hacer las tareas de limpieza o tendido de cama, les explican cómo las tienen que hacer. El que viene y lava el piso, le explican que, por ejemplo, los pisos se lavan con una técnica de doble balde y tienen que hacerlo de determinada manera. Todo eso lo tiene que saber el enfermero en control de infección. Y es el que va a ver que esto realmente se cumpla. Y cuando estadísticamente aumenta en determinado lugar alguna contaminación, es el que va a avisar, acá tenemos un problema, se comunica con el supervisor de esa sección y dice, acá tenemos este problema. ¿Qué pasó? Faltó tal insumo. Bueno, ¿qué pasó? Y el personal de tal turno hace las tareas de manera deficiente. Alguien tiene que haber detectado algo. Les explico por qué. Cuando ustedes estén en el ámbito hospitalario, por ejemplo, hay algo que se llama aislamiento o contaminación por KPC. Es un tipo de bacteria, Klebsiella, que se propagan, pero como una gota de tinta en el agua. Alguien que tocó algo mal sin tener bioseguridad, enseguida se contagian varios. Y lleva un tratamiento especial. Y cuando una persona entra para ser atendido por una cosa, no tiene ganas de llevarse otra pegada junto con esa. Y de repente uno ve que hay en una sección 2 habitaciones de aislamiento y cuando va 2 días después y 4 o 5 con lo mismo. Qué raro, ¿qué pasó acá? Entonces, se empieza a averiguar qué pasó. Si se detecta que es una sola persona, se le va a hacer lo que se llama una educación incidental. A llamar aparte y le va a decir, escúchame, qué procedimiento te estás olvidando? Porque acá esto no pasa solo. No, la culpa no es mía porque es del otro. Y se hace una educación incidental. Pero cuando uno ve que las normas se relajan, ahora con la pandemia que había tanta cosa distinta, por ejemplo, que no se hagan el lavado de manos con la técnica correcta, cosa que casi nadie termina haciendo todo el tiempo, era muy importante. O cuánto tiempo usan el barbijo, o qué tipo de barbijo usan. No, pero me dieron el barbijo ayer, pero lo perdí, entonces me pongo. Y estas cosas son factibles de pasar. Y si no hay nadie que vaya y revise, esto puede generar un problema importante. ¿Sí? Vuelvo a decir lo mismo. Toda contaminación intrahospitalaria, en la mayoría de los casos, suele ser resistente a algún tipo de tratamiento, porque es una bacteria que ya está fortificada por el ambiente hospitalario. Y nadie tiene ganas de llevarse puesto algo que no tenía
o que pasó por accidente. Así como nadie tiene ganas de ir a una cirugía y que se le olviden un pedacito de gas adentro, cosa que ha pasado más, sigue pasando más de una vez, nadie tiene ganas de que pasen estas cosas. Entonces, el enfermero en control de infecciones detecta, y a veces baja la información al supervisor o al jefe de departamento, y entonces hay que modificar, hay que reparar esto que se hace mal. ¿Quién hace mal? ¿Por qué se hace mal? ¿Porque falta el insumo? ¿Porque cambió algo de lugar? ¿Porque lo que sea? Entonces se ve dónde está el problema y se presenta un proyecto para que esto no pase más, para solucionar. Es lo mismo proceso del PAE. Es el mismo proceso, pero con personas, con un servicio. Y el proyecto no es más que un proyecto a presentar común, con todos los datos que tiene que tener un proyecto para que alguien lo apruebe. Imaginen que todo esto lamentablemente lleva una cierta cantidad de burocracia indispensable y a veces otra cierta cantidad de burocracia agregada, porque primero hay que elevarlo a este y después que hay que esperar que el otro. Por esto los proyectos no se hacen, lo pienso hoy y lo empiezo a hacer mañana. Cuando es una cosa grave y yo tengo que hacer una reparación en el momento, la hago en el momento, pero ese parche debe estar sustentado, fortificado con una planificación más importante. Por eso que se habla de una planificación de corto plazo de 1 año, porque normalmente hasta que uno presenta todo el proyecto y es todo el proyecto aprobado, hasta que el proyecto se realiza, suele pasar una buena cantidad de tiempo, sobre todo por la cantidad de personas involucradas. Entonces, esto suele ser un poquito más complicado. Después, otra cosa, en unos minutos se va a cortar, se vuelven a conectar, por favor. Otra cosa que van a encontrar es tipo de organización de salud. Hay 2 tipos de organizaciones, que no sé si ya lo leyeron en algún material, vertical o horizontal. Vertical, jefe, subalternos. Horizontal puede ser una ONG, puede ser alguna organización en estas donde todo el mundo puede opinar y se toma la decisión por la mayoría, alguien se determina como un trabajo en equipo. Hay alguien que siempre lo ordena, pero normalmente no hay un jefe que tenga más autoridad que otros. Donde todos tienen el mismo poder de aprobar o desaprobar o presentar ideas, es horizontal. Son muy pocas, sobre todo muy pocas las que realmente funcionan bien. Y está la más común, que es la vertical. Desde la más clásica, que es el ejército, hasta todas aquellas que tengan una organización, una dirección, una jefatura. El de arriba manda al de abajo y el de abajo tiene que cumplir lo que manda el de arriba. Por eso vieron algo sobre lo que habíamos hablado de poder y autoridad. ¿Sí? La autoridad te la da el cargo. Yo puedo tener que acceder una orden de un superior que tiene autoridad sobre mí. Ese superior puede ejercer poder de coacción, de obligarme o no, simplemente me da la orden. Y eso es independiente de si yo creo que esa orden es justa o no, si lo respeto o no. Por eso yo asocié las 3 cosas, porque es importante a la hora de tener un cargo de gestión. Las habilidades para ser gestionante, para ser líder, no es cualquiera. No solo tengo que creerme con la capacidad de poder mandar al otro y conocer perfectamente la tarea que le voy a mandar a hacer, sino que además tengo que tener
la capacidad de poder comunicarme con los subalternos, de manera que los subalternos sientan que es una dirección y una organización y no es una presión. Y a veces no pasa. Más de una vez uno tiene un jefe que dice, este tipo viene, manda las órdenes y te lo dice así nomás. Y hay otros que dicen, realmente nos organiza bien el trabajo. Entonces, tener en cuenta que todas estas habilidades, por eso que ojalá ustedes las desarrollen, pero no cualquiera llega, más allá de que las instituciones públicas, ya sean nacionales, provinciales o municipales, hay algo que se llama concurso de cargos, donde se habla de que tal cargo sale a concurso y uno tiene que presentar su currículum con sus acreditaciones de estudios que tenga que tener, con lo que cree de capacidad, y generalmente cada cosa que uno tiene acreditada va por un puntaje, y de acuerdo al puntaje que me corresponde, donde también hay corrupción y también hay acomodo. Y la parte privada, donde difícilmente haya un concurso y depende de uno con quién habló y ante quién se presentó, sea amigo de quién. Si bien la ley especifica que yo no puedo tener un superior que tenga un grado académico inferior al mío, esto es importante. Si yo soy auxiliar, cualquiera va a estar encima mío. Si yo soy enfermero o técnico, cualquier técnico superior o cualquier licenciado va a estar encima mío. Ahora, si yo tengo una licenciatura y nombran a alguien que sea jefe, que no tenga ese grado académico, yo tengo derecho a protestar. ¿Sí? Si yo soy un licenciado, mi superior mínimamente tiene que ser licenciado igual que yo o tener una maestría, un doctorado. Esto, la jerarquía está muy marcada. Que la realidad no se cumpla con el ideal de la ley, ya sabemos qué pasa. Entonces, una cosa es que uno sepa lo que la ley me da a mí como derecho, y otra cosa es que lo nombramos a fulanito y porque se le dio la gana al otro, y yo no sepa si es correcto o no. Entonces, por eso a veces hay gente que la nombran y dura muy poquito, porque se manda 2 o 3 macanas, y bueno, lamentablemente, eso es lo que suele pasar. Nunca, a ver, es muy raro, así como para el cálculo de personal, es muy raro que ustedes lleguen y tengan que decidir quiénes van a estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque uno normalmente cuando sube, generalmente sube en la misma institución donde uno trabaja. Te ascienden lo primero que te van a ascender es a supervisor, porque vieron que tenés condiciones, que tenés conocimientos, etcétera, y el jefe te dice, desde la semana que viene vas a ser supervisor de tal lugar. Eso quiere decir, primero, que todos los que eran mis compañeros y nos tratábamos, de repente no son más tus compañeros, porque vos ya sos el superior, el jefe. Y esto se siente. Y segundo, que uno no puede poner y sacar gente con tanta facilidad. Pues uno, lo primero que hace es mirar, a ver cómo está todo. Si conoce a los compañeros, uno ya sabe generalmente quién es el más vago, quién es el que trabaja mejor. Y uno trata de apoyar, se va a cortar en cualquier momento, uno trata de apoyar al más débil o de despabilar al más vago, pero hay gente grande que tiene vicios y que es muy difícil de manejar.